Parece que, con el tiempo, todo finalmente se desenmascara, y este ha sido el caso de Íñigo Errejón, quien recientemente se vio obligado a presentar su dimisión tras ser acusado de ejercer violencia machista. Esta renuncia no ha ocurrido en un vacío, sino en un contexto mucho más amplio y problemático. Según se ha venido rumoreando en diversos círculos y medios, otras víctimas estarían comenzando a alzar la voz y a denunciar al exdiputado de Sumar, señalando que este caso no es un incidente aislado, sino parte de un patrón de comportamiento que podría involucrar a más personas afectadas. En este escenario, la figura del periodista Vito Quiles ha sido fundamental. Quiles, conocido por su estilo directo y confrontativo, ha seguido de cerca la trayectoria de Errejón en el Congreso de los Diputados, acumulando a lo largo de su carrera una serie de enfrentamientos con el político. Durante estos años, Quiles ha sido testigo y protagonista de numerosos incidentes en los que el político intentó evitar responder a sus preguntas, mostrando una actitud que, en sus propias palabras, siempre fue evasiva y despectiva. Desde sus primeros encuentros, la estrategia de Íñigo Errejón ha sido no solo la de ignorar las preguntas incómodas de Quiles, sino también la de descalificarlo públicamente. En más de una ocasión, Errejón ha llegado a declarar que no lo consideraba un periodista, a pesar de que Quiles está acreditado y cuenta con un título profesional en la materia. Esta postura del político iba acompañada de un lenguaje despectivo en el que no dudaba en calificar al periodista como fascista, en un intento por desacreditar su trabajo y minar su credibilidad frente a la opinión pública. Quiles, por su parte, ha narrado varios episodios en los que Errejón llegó a señalarlo con el dedo en plena sesión, advirtiéndole que el curso político seguiría de la misma manera y que, bajo ningún concepto, respondería a sus preguntas. «Yo solo respondo a periodistas, no a fascistas», fueron algunas de las palabras con las que el político intentó descalificar a Quiles en su labor periodística. Este tipo de comportamiento se ha repetido en numerosas ocasiones, convirtiéndose en un patrón en las intervenciones y apariciones públicas de Errejón frente al periodista. En aquel entonces, el grupo político liderado por Errejón trató de restringir el acceso de periodistas como Vito Quiles a las instituciones, utilizando todos los medios a su alcance. Según algunas fuentes, el objetivo era claro: evitar que se les formularan preguntas incómodas y confrontaciones que incomodaran al entorno del partido. La estrategia parecía ser la de limitar el acceso de reporteros críticos y dar prioridad a aquellos medios que consideraban más afines o que no representaban un riesgo para la imagen pública del partido. En su perspectiva, preferían interactuar y trabajar con los medios tradicionales que tienden a no incomodar al poder político, optando por aquellos que mantienen una relación más servicial y menos cuestionadora con el gobierno y sus representantes. Sin embargo, todos estos esfuerzos para acallar a Quiles y silenciar sus preguntas incómodas han terminado teniendo un efecto contrario. Paradójicamente, en lugar de lograr su objetivo de marginar al periodista, quien finalmente ha tenido que salir por la puerta de atrás ha sido el propio Errejón. Lo que comenzó como un intento por mantener un control férreo sobre la narrativa mediática, tratando de apartar a periodistas que pudieran cuestionar sus acciones, se ha revertido contra el exdiputado. Errejón, al enfrentar estas acusaciones de violencia machista y al ver que el escándalo comenzaba a escalar, no tuvo más remedio que presentar su dimisión, en un movimiento que refleja cómo los intentos de silenciar voces críticas pueden volverse en contra de aquellos que buscan ejercer control sobre la información y la percepción pública. Ante esta situación, Vito Quiles no tardó en utilizar sus redes sociales para expresar su opinión, mostrando un claro desdén hacia Íñigo Errejón y celebrando lo que percibía como una victoria personal. En un tuit que se hizo viral en cuestión de horas, Quiles expresó su satisfacción al escribir: «Mira por dónde, al final se va el del Congreso antes que yo. ¿Qué cosas tiene la vida, verdad?». La publicación generó una avalancha de comentarios y reacciones, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales. Muchos usuarios interpretaron este mensaje como una especie de justicia poética, destacando la ironía de que, tras varios intentos de Errejón y su entorno por silenciar a Quiles y restringir su labor, fuera finalmente el político quien se viera obligado a abandonar su puesto en el Congreso. Quiles, fiel a su estilo confrontativo y directo, no se limitó a un mensaje escrito. También compartió un vídeo en sus plataformas, donde se muestra un enfrentamiento que tuvo con Errejón en las instalaciones del Congreso de los Diputados. En el vídeo, Quiles aborda temas sensibles para el partido de Errejón, como la postura de Sumar frente al grupo terrorista Hamás y si el exdiputado estaba dispuesto a condenar las acciones violentas perpetradas por dicha organización. Las imágenes muestran a Errejón evitando responder directamente a las preguntas del periodista, limitándose a repetir su ya habitual descalificación, que Quiles no era un periodista legítimo y que, por lo tanto, no merecía una respuesta. A pesar de la negativa de Errejón a responder sus preguntas, Quiles insistió con firmeza: «Yo soy periodista y estoy acreditado».
Tengo derecho a que me responda, subrayando que su presencia en el Congreso estaba avalada por las credenciales pertinentes y que su labor era totalmente legítima. Esta insistencia de Quiles buscaba no solo obtener una respuesta directa de Errejón, sino también dejar en evidencia la actitud del político, quien en lugar de entrar en el fondo de las cuestiones planteadas, prefería desviar la atención mediante descalificaciones personales. El vídeo no solo muestra este momento tenso entre Quiles y Errejón, sino que también se enfoca en otros temas controvertidos en el entorno político de Sumar. En otro segmento del vídeo, Quiles aborda el tema de la intervención de medios de comunicación, una cuestión que ha sido objeto de polémica en el partido de Errejón. Quiles preguntó específicamente si le parecía democrático que su compañero de partido, Pablo Echenique, hubiera propuesto la intervención de ciertos medios de comunicación que, según sus palabras, no seguían una línea acorde con los intereses del partido. Nuevamente, Errejón evitó entrar en el tema, y en lugar de ofrecer una respuesta que justificara o explicara la postura de su partido, se limitó a descalificar a Quiles, insinuando una vez más que no merecía una respuesta por no ser un periodista real. La actitud de Errejón, como se observa en el vídeo, no es una novedad en su trayectoria política. En múltiples ocasiones, ha sido cuestionado por periodistas y opositores sobre temas sensibles, y en lugar de responder con argumentos sólidos o explicaciones detalladas, ha optado por desviar la conversación, eludir el tema o descalificar a su interlocutor. Este patrón de comportamiento se ha convertido en un sello distintivo de su manera de actuar en la esfera pública, especialmente cuando se enfrenta a preguntas incómodas o críticas. Quiles, sin embargo, mostró una firmeza que contrasta con la evasividad de Errejón. A lo largo del vídeo, se le ve insistiendo en sus preguntas y en su derecho como periodista a obtener respuestas, lo que resalta su compromiso con la labor periodística y su intención de exponer las contradicciones y debilidades en el discurso del político de Sumar. El vídeo se convirtió en un material ampliamente compartido en redes sociales, donde muchos usuarios elogiaron la persistencia y el coraje de Quiles, mientras otros criticaron la postura de Errejón por considerarla poco transparente y despectiva. El enfrentamiento reflejado en el vídeo pone de manifiesto una vez más las tensiones existentes entre ciertos sectores de la prensa y el entorno político de Sumar. Por un lado, muestra la dificultad de algunos políticos para enfrentarse a preguntas directas y responder sobre temas que podrían no resultarles favorables. Por otro lado, deja en claro la determinación de periodistas como Vito Quiles de continuar con su labor informativa, incluso en un contexto en el que se encuentran con intentos de silenciarlos o desacreditarlos públicamente. La publicación del vídeo y las declaraciones de Quiles han alimentado aún más el debate en torno a la transparencia y la libertad de prensa en la política española, con opiniones divididas sobre la forma en que ambas partes se han comportado. Para los seguidores de Quiles, sus acciones representan un ejemplo de periodismo valiente, que no se deja amedrentar por las presiones políticas. Para los detractores de Errejón, en cambio, el comportamiento del político confirma una actitud evasiva que resta credibilidad a sus acciones y discursos. A lo largo de la grabación, Vito Quiles no pierde oportunidad para recordarle a Íñigo Errejón la importancia de responder a las preguntas de los periodistas, subrayando que su derecho a cuestionar estaba respaldado por su acreditación oficial como profesional de la prensa. Este tipo de intercambios no son inéditos, ya que Quiles y Errejón han tenido numerosos enfrentamientos similares en el pasado, reflejando el ambiente polarizado que se vive actualmente en el Congreso de los Diputados. El vídeo es, de hecho, una muestra más de cómo algunos políticos prefieren esquivar las preguntas incómodas, mientras que periodistas como Quiles continúan en su labor, a pesar de las constantes trabas que enfrentan. La grabación se convierte en un ejemplo de la dinámica existente entre los medios y la política, y evidencia cómo, en un entorno tan dividido, las preguntas incisivas pueden incomodar a quienes ostentan el poder. En el cierre del vídeo, se observa a Errejón advirtiendo que seguirá ignorando a Quiles en futuras ruedas de prensa, reiterando su política de responder únicamente a lo que él denomina verdaderos periodistas. La actitud del político no sorprende a quienes han seguido de cerca sus enfrentamientos con Quiles, pero sí refuerza la imagen de un político que evita la confrontación directa con aquellos que no considera afines a su causa. Por su parte, Quiles mantiene su postura y responde con firmeza que continuará cumpliendo con su labor, defendiendo la idea de que la prensa tiene no solo el derecho, sino también el deber de interrogar a los políticos, sin importar sus posturas o afiliaciones ideológicas. Para Quiles, el cuestionamiento constante es un componente esencial de una democracia sana y transparente. La renuncia de Íñigo Errejón, motivada por las graves acusaciones de violencia machista, pone de manifiesto las contradicciones internas en las filas de Sumar. Este partido, que se presenta como un firme defensor de los derechos de las mujeres y de la igualdad, enfrenta ahora una situación comprometida debido a las serias acusaciones contra uno de sus miembros más visibles.
La salida de Errejón no solo genera debate sobre la integridad y la coherencia de los políticos, sino que también plantea dudas sobre cómo se gestionan internamente las crisis dentro de las formaciones que se autodenominan progresistas y defensoras de la igualdad de género. Esta contradicción ha generado un intenso debate público, ya que la dimisión de un político por una acusación tan grave evidencia la distancia que puede existir entre el discurso político y las acciones reales dentro de un partido. La carta de renuncia de Errejón, difundida en sus redes sociales, indica que el exdiputado necesita un tiempo para reflexionar y para trabajar en su bienestar personal. Sin embargo, para muchos, estas palabras no son más que una forma de evitar enfrentarse a las crecientes presiones y acusaciones que han surgido en su contra. En este contexto, varios sectores de la sociedad interpretan esta decisión no como un acto de responsabilidad, sino como una manera de escapar de la atención mediática y de las críticas, eludiendo así una confrontación directa con las acusaciones que, de confirmarse, podrían tener consecuencias serias no solo para él, sino también para el partido al que pertenecía. La renuncia de Errejón, por tanto, se convierte en un tema de interés no solo político, sino también social y mediático, planteando cuestiones sobre la forma en que los políticos manejan las crisis y cómo responden ante las presiones públicas. Por otro lado, Quiles continúa trabajando como periodista acreditado en el Congreso, a pesar de los intentos de censura y las descalificaciones que ha recibido en el ejercicio de su labor. Su persistencia en cuestionar a figuras políticas como Errejón demuestra que, aunque algunos intenten evitar preguntas difíciles y confrontaciones incómodas, siempre habrá periodistas dispuestos a incomodar al poder en la búsqueda de la verdad. Para Quiles, este tipo de enfrentamientos son parte fundamental de su trabajo, y su determinación a mantenerse firme ante las adversidades refleja un compromiso con la transparencia y la responsabilidad periodística. La dimisión de Errejón es vista por muchos como una señal de que, en la política, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales que no se pueden ignorar. La situación de Íñigo Errejón no es única en la política española, pero sí se convierte en un caso relevante que pone en evidencia las tensiones entre el poder político y la prensa. En un contexto en el que los ciudadanos demandan más claridad y responsabilidad de sus representantes, el papel de periodistas como Quiles se vuelve crucial para exponer las contradicciones y presionar para que los políticos respondan por sus acciones. En este sentido, la renuncia de Errejón marca un hito en la dinámica entre poder político y medios, dejando una lección sobre la importancia de la integridad y la coherencia en un entorno tan expuesto y mediático como el Congreso. En conclusión, la salida de Íñigo Errejón del Congreso, las acusaciones en su contra y la presión mediática ejercida por figuras como Vito Quiles, evidencian las tensiones y desafíos que enfrenta la política actual en España. La persistencia de Quiles en mantener su labor a pesar de las adversidades subraya la importancia de una prensa independiente y activa, dispuesta a cuestionar el poder y a actuar como un pilar fundamental en la democracia. La dimisión de Errejón es un recordatorio de que, sin importar el rango o la influencia de un político, las acciones y las palabras deben ir de la mano para mantener la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en las instituciones.